Así que bueno, por lo pronto nos vamos a meter de lleno en esta en la nueva parte de la charla originaria. Acuérdense ustedes que desde la organización habíamos propuesto que los temas a tratar no sea algo abierto, sino que lo tratamos de focalizar en distintos tópicos, como para que aborden los disertantes, y que por supuesto desde ya eso es al solo efecto de dinamizar y organizar la charla, pero que de ninguna manera implica que se agote solamente en eso, sino que bueno, después cuando abramos la posibilidad de hacer un debate y un intercambio, cada uno puede aportar libremente lo suyo, que de eso se trata y esa es la finalidad que perseguimos. Así que bueno, sin más que agregar de mi parte, le voy a dar primeramente la palabra a Miguel. Le voy a pedir que nos haga un pequeño raconto de lo que tratamos, un pequeño, muy breve raconto de lo que tratamos en la reunión anterior, como para ponernos en tema. Así, después de eso, podemos entrar en los 4 tópicos que nos habían quedado pendientes de la reunión anterior y poder abordarlos de la manera que queremos. Adelante, Miguel. Bueno, buenas tardes a todos, un gusto verlos, la verdad. Hemos compartido con muchos de ustedes durante tantos años el Instituto de Derecho Concursal. Realmente me parece muy bien verlos y estar con ustedes en este momento y compartir este momento y todas las preguntas y todo lo que se genere. Solamente le voy a hacer primero un agradecimiento a Ricardo, que no saben ustedes lo que ha pasado el día de hoy, pobre Ricardo, yendo y viniendo, cambiando de plataforma, probando otra. Bueno, para mí realmente un tema muy estresante y muy sacrificado de parte de él, pero ha llegado a su cometido con éxito. El segundo punto, como es costumbre, no le voy a dar el gusto de que sea muy breve el primer tramo que voy a decir, lo voy a hacer muy largo. Bueno, arranco haciendo, como dice Ricardo, un pequeño raconto. Por supuesto que increíble lo que ha pasado ya en una semana de la otra del lunes pasado, y un poquito de antes quizás, pero del lunes pasado hasta acá, en la cantidad de información que todos hemos recibido a través de este medio terriblemente dinámico que son las redes. No en este caso redes sociales, sino redes especializadas. Y no puedo dejar de agradecer y de asombrarme, a pesar de que lo vengo usando hace tiempo, la terrible comunicación y la cantidad de información que se llega a través de la web, de la legislación extranjera, de los colegas amigos que mandan las leyes que van dictando aquellos países que ya empezaron antes que nosotros con la legislación de emergencia. Nosotros conocemos terriblemente la gravedad que tenemos en la situación de nuestro país, la dificilísima situación que tenemos, y debo destacar que con respecto a la legislación comparada que venimos viendo y que muchos de los que están aquí las están compartiendo y disfrutando a través de otras redes sociales y de otros grupos, les debo decir que existen algunas cuestiones que son diferenciales y otras que son similares. O sea, podemos decir que tenemos aspectos comunes y similares con el resto de las legislaciones y algunos otros que son bastante más propios, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad tampoco nosotros partimos de una plataforma jurídica que es nuestra ley concursal, que sea una ley moderna, no es una ley del siglo XXI, es una ley del siglo XX que ha cumplido eficientemente su servicio a favor de todos, que nos introdujo tempranamente en el problema de la conservación de la empresa y otras cuestiones de este tipo, pero que para mi gusto, y lo he escrito varias veces, se ha ido quedando un poco en el tiempo. Y ahora vamos a volver justamente sobre este particular. ¿Cuál es el particular? Acá no queda más remedio, ahora no hay más remedio que entrar a corregir. Hay que entrar a poder intentar de superar o de aplanar la curva de conflictos que se van a generar a partir de este problema del Estado económico argentino, el que ya venía y el que se ha agravado. El que se ha agravado no sabemos cuándo va a volver a arrancar, y lo que venimos viendo, lo que vengo viendo de las leyes externas, van poniendo un tiempo que arrancaría ahora larga toda la norma de emergencia
con efectos suspensivos, con prórrogas y todo lo que nosotros conocemos, en lo cual nosotros no vamos a salir de ellos, y luego le dan un tiempo porque claramente nadie sabe cuánto va a tardar en recuperarse el tejido económico de aquellos países y del nuestro, porque la reclusión y el distanciamiento social ha producido un efecto muy terrible y hay que volver a arrancar, y lentamente y de a poco, así que la normativa va tomando ese camino. Produce ahora un impacto importante para poder intentar de evitar la litigiosidad ahora, de cargar los juzgados, pero sobre todo para poner un poco de paz social y económica que permita que las cosas vuelvan lentamente a armarse. Y por otro lado viene toda la legislación que está vinculada con la cuestión de la empresa y de nosotros, que ese sería el tema. Una respuesta sobre el primer punto que charlamos el lunes pasado. Nos preguntábamos si realmente debíamos abordar el tema en materia concursal, no en materia de derecho patrimonial privado, obligaciones, contratos laborales, familia y todo lo demás, en derecho concursal, si debían ser abordados a través de una ley de emergencia o a través de la modificación de la ley de fondo. Aventuramos con Pancho en aquella primera charla que nos parecía que el tema venía de emergencia, porque realmente es muy difícil en un país que tiene tanto conflicto a su vez llevar a los legisladores a que intenten hacer surcido fino en la ley de fondo. Les digo, les confirmo, he estado leyendo múltiples normas del derecho extranjero, España, Italia, Colombia, el proyecto uruguayo, Chile y otras. Todas vienen con emergencia. No vi en ninguna de esas leyes, la he leído rápido y por cierto se me puede pasar y a lo mejor la información no es 100% segura, pero no he visto ninguna de las leyes que he leído que diga modifíquese el artículo tal del Código de Quiebras, modifíquese el artículo tal, excepto la legislación americana con relación a lo que es la quiebra del consumidor de ellos o de los pequeños endeudados, donde sí se produjeron modificaciones directamente sobre la ley de quiebra y el capítulo. En el resto he visto todo planteado para la emergencia. Por ende ponen un lapso de tiempo y ahí hacen un espacio. Luego de esto me interesaría contestar una aguda pregunta que hizo en la charla anterior Gustavo Enz, que lo vi allí, me causa un gran placer encontrarlo en este momento. Entendí que la pregunta de Gustavo Enz, después de que yo había desarrollado la propuesta de reforma del artículo 59 y el 63, reproposición del acuerdo, evitar o suprimir el periodo de inhibiciones, me pareció que Gustavo preguntaba qué había para los acreedores actuales. O sea, los acreedores que estando en un concurso abierto le estuvieron dando crédito, estuvieron comercializando con el deudor durante un determinado lapso de tiempo hasta que llegue este momento. O sea, acreedores concursales. A los acreedores concursales los tenemos dentro del marco del convenio, pero aparte hay ahora en esta inminencia acreedores que son postconcursales. La pregunta de Gustavo, si yo no lo tengo mal, es, bueno, ¿qué hacemos con eso? Con esos acreedores, ¿cómo se soluciona este conflicto? Y la verdad que le dije, me voy a tomar un tiempo para contestarlo, porque no lo tengo claro. Pero en el camino, Gustavo, 2 días después, salió ya el proyecto de ley española, y ahora ya es ley, número 16, dictada en el día de la fecha, en la cual se plantea la posibilidad de que los acreedores postconcursales entren en la renegociación con los acreedores concursales. Y la situación no es menor, porque nosotros tenemos una norma que nos permite, en todo caso, plantear o reproponer el acuerdo o no, y abarca, si nosotros vamos a una quiebra por incumplimiento o por estar en el periodo de inhibición, se lleva también, juntamente pegado con ellos, a los acreedores postconcursales, que no le queda más remedio que estar en la quiebra, a pesar de que pudieran tener otro destino, otra suerte, van a la quiebra. La ley española en este momento tiene planteada ya la posibilidad de que durante un lapso determinado de tiempo, y largo, no breve, largo, extenso el lapso de tiempo, desde que cese lo que llaman allí la emergencia alerta sanitaria, durante un año permite que aparte de reestructurarse
el acuerdo con los acreedores anteriores, que venían del convenio o del acuerdo extrajudicial, pueda incluir a los nuevos. Allí hubo una rápida lectura de Mario Holland hoy a la tarde en el ARCA planteando, y le intenté de contestar, bueno, ¿qué pasaba con toda la normativa, nulidades, sindicaturas, APE o salvataje? Bueno, los españoles cortaron por la sana haciendo el camino más fácil. ¿Qué pusieron los españoles? A estas propuestas se les aplica lo mismo que se les aplica a las normas originarias para el convenio o para los acuerdos de refinanciación. La hicieron fácil. Yo le contesté a Mario, pero sin tiempo de analizarlo, digamos, pero sí le digo, mirá, me parece que si nosotros, para un acuerdo de reestructuración o una reprogramación de una deuda de un deudor en concurso, abrimos de vuelta todo el camino hacia atrás, la verdad que no le daríamos una gran solución. Sería todo un conflicto muy largo. Ahora, si hubiera que incorporar a los acreedores posteriores, los postconcursales que no participaron de aquel acuerdo, creo que deberíamos de pensar cómo se hace en ese caso el procedimiento, cuál sería la forma de incorporarlos y cuáles los derechos plenos que pudieran tener en esta circunstancia. Sí tengo para mí, y esto es importante, que este modelo español que está actualmente ya hoy es ley, es un modelo interesante, tiene muchas cosas que algunas iremos desarrollando acá, otras de las normas colombianas, pero que de alguna manera intenta dar la respuesta a este primer tema que planteábamos, que lo puso Gustavo Enz en la mesa, que hoy ya Mario también lo estaba viendo, y realmente es muy interesante, es muy interesante. Así que vamos por este camino. Les dejo mis minutos extendidos, a Pancho lo que quiera preguntar, a Ricardo que modera, etc. Muy bien, Miguel, muchas gracias. Bueno, he hecho este repaso por la temática tratada en la primera reunión. Vamos ya a tratar los tópicos que nos propusimos tratar, que nos quedaron pendientes de la reunión pasada. Voy a tratar de llegar con la presentación. Hablamos de legislación de emergencia, hablamos del tratamiento en distintos planos, hablamos de las reformas posibles a la ley de legislación de fondo, a la ley concursal, hablamos de los institutos, o mejor dicho, institutos preconcursales judicializados, eso también lo abordamos. Y ahora pasamos entonces, no, miento. Era el anterior. Era el anterior, era exactamente. El anterior. Los institutos preconcursales, que eran los judicializados y los desjudicializados. Bueno, una pequeña aclaración, estoy viendo de que hay gente, la verdad que me pone muy contento, hay gente no solamente de Rosario, veo gente de Buenos Aires, de Córdoba, gente de La Plata, gente de Salta, así que bienvenidos todos, un agradecimiento especial a la participación de todos ustedes, y muchas gracias. Seguimos con Pancho entonces. Adelante Pancho con el... Está sin voz, Pancho, que ponga el micrófono. Que conecte el micrófono. Ahí estamos tratando de conectarlo. Pancho. Ahí va. Ahí se reactivó el audio. Ahí va. Ahí te escuchamos. ¿Se reactivó el audio entonces? Sí. Bueno, buenas tardes a todos. Realmente un placer estar nuevamente con ustedes después de varios avatares que, como muy bien dice Miguel Raspal, le hicieron transpirar acá nuestro querido amigo y anfitrión Ricardo Ruiz. Trabajó muchísimo. Y a mí del raconto de Miguel me gustaría hacer algunas puntualizaciones mínimas antes de proseguir con
los demás temas, porque en una semana ha habido tanta información, como señaló bien él, no solamente fundamentalmente el decreto real español, ¿no es cierto?, que viene a solucionar un montón de cosas, sino que entre nosotros debatíamos una serie de aspectos que no cabe ninguna duda que creo que ya han quedado definidos por la realidad, al menos en lo continental europeo. Primero, que tienen que dictarse una ley de emergencia urgente, atento que la crisis o la viralización de la insolvencia en nuestro país ha llevado a las 350.000 pymes a una situación de virtual quiebra, ¿no es cierto? Y esto es patente. Fíjense ustedes el acuerdo firmado entre la CGT y el gobierno y los empresarios de la Cámara Industrial para pagar un 75%, es decir, un acuerdo a la baja, cuando nosotros propusimos algún tipo de solución en ese aspecto, como plantea claramente que nuevamente el hilo se corta por lo más delgado. Entonces me parece urgente, primero, insistir en la legislación de emergencia. Segundo, tener presente que hay una focalización, o si se quiere, para utilizar un término más moderno, una segmentación de actividades que están en diferente situación y que no puede ignorarse. Tercero, que obviamente, según sea la etapa en que se encuentre la persona, es decir, antes de la apertura de un proceso concursal, o durante el proceso concursal, o después de cumplido, después de obtenido el acuerdo o la homologación, o incluso después de cumplido el acuerdo, artículo 59, periodo de inhibición, las soluciones tienen que ser distintas. Entonces tiene que haber un abanico de soluciones. De lo contrario, siempre nos vamos a quedar a mitad de camino. Y en este aspecto me parece que tenemos que superar incluso a la doctrina del derecho comparado. Pero en el derecho comparado también se suspenden por un año los pedidos de quiebra. Es más, en la alternativa de los acuerdos extrajudiciales se le otorgan 90 días al deudor para que pueda reproponer. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Tiene que haber una ley de emergencia que plantee los distintos hitos del proceso concursal. Si tengo que ingresar al proceso concursal, tiene que ser con menos requisitos del actual artículo 11, o si ustedes quieren, con una flexibilización en el criterio para ingresar a la situación del proceso que pretenda llegar a un acuerdo con los acreedores, y consecuentemente, como decía Cámara, hace más de 30 años ya lo decía, hay que facilitar el ingreso porque lo relevante será la salida. Bueno, en este caso hay gente que ingresó, hay gente que está en curso, hay gente que ha obtenido una homologación y hay gente que incluso ha cumplido un acuerdo y está en el periodo de inhibición, que tanto trató puntualmente Miguel Raspal cuando pide la modificación del artículo 59 y la eliminación de la inhibición del año que actualmente tiene nuestra ley. Bueno, todos esos aspectos tienen que ser uno por uno retocados. Y no cabe ninguna duda que también planteamos en su momento, yo ya lo hice en Córdoba, en la primera charla que di en el instituto, pero también lo hicimos con Miguel Raspal, que la readecuación, según la etapa porque acá cuando dice, ¿entran los postconcursales o no entran los postconcursales? Y como todo va a depender de la etapa. Obviamente, si yo tengo que reabrir un convenio homologado, que ya ha tenido camino, obviamente que tienen que entrar los postconcursales. No es un problema, Marcelo, de que en algún caso, si ya ha habido convenio homologado y se tiene que reabrir, ¿por qué? Porque yo tengo que readecuar
tengo que hacer una nueva propuesta, si se quiere. Vamos a ser totalmente claros, una nueva propuesta, porque la realidad económica es diferente. Obviamente van a tener que entrar los postconcursales. Distinto será si me encuentro en un periodo de exclusividad, donde allí lo relevante será la renegociación, pero con los acreedores que ya han sido insinuados, porque todavía no hay, teóricamente se mantiene la marcha de la empresa. Entonces habrá que ver cómo lo plantea el deudor y cómo regulamos cada una de esas etapas. De lo contrario, no va a ser eficaz el remedio que demos. Por eso es que yo quería señalar puntualmente estos aspectos antes de pasar a los acuerdos extrajudiciales o el APE nuestro, porque me parece fundamental que se toquen cada una de las etapas del proceso. Ex ante el concurso, durante el periodo de exclusividad, después de la homologación y después del periodo de inhibición. No sé si he sido claro, pero me parece que todos estos puntos deben ser fruto de una ley de emergencia, que con unas pocas normas, como hace el decreto real español, pone en caja a la situación y les asegura la conservación de la empresa y el empleo también a los trabajadores. Absolutamente, me parece Pancho, que es un poco lo que quería señalar, porque son toda una serie de debates y de preguntas y repreguntas que nos llevan y nos traen de vuelta siempre, y que hay que empezar a caminar en este sentido. Hago un comentario. Lo que te iba a pedir, entonces, Miguel, ahora a Miguel o a Ricardo. No, déjame le hago un comentario. Dado esta situación y esta mención específica a la ley española y fundamentalmente a la reforma que salió aprobada o publicado en el día de hoy, si vos podés hacer o nos podés dar algún detalle del tratamiento que le da la ley española a este tema. ¿A los acuerdos privados? No. ¿O lo anterior? Lo que venía, exactamente. No, lo que me gustaba incorporar, y que lo acaba de referenciar Pancho perfectamente marcando las situaciones y las etapas, puesto en este interrogante, si una persona está cumpliendo un acuerdo y tiene dificultad para seguir pagando las cuotas del acuerdo, seguramente que aparte en esta situación particular tiene dificultades para pagar el giro ordinario. Si no hubiera una posibilidad de incorporar también a estos acreedores que han venido acompañando al deudor en el giro ordinario, se produciría un problema serio, porque realmente no es solamente que no pueda pagar el acuerdo. Como dice Pancho, 350.000 pymes no están pudiendo pagar y no saben cuándo van a poder pagar, por lo cual la ley de emergencia tiene que marcar un campo integral de solución de los conflictos. No alcanzaría solo con decirle, bueno, haga la repropuesta de acuerdo, reproponga, cambie las condiciones, negocie las condiciones, porque tampoco podría seguir girando sin capacidad para pagar el pasivo posterior. Así que bueno, en cuanto a charlar lo de la ley, yo creo que lo podemos ir incorporando, Ricardo, las cosas que la ley trae. Hay varias normas dando vuelta, y me gustaba incorporar un tema acá también que estoy viendo con respecto a la ley española, que no ha pasado igual con la ley colombiana, pero que nosotros lo vamos a tener incuestionablemente. En realidad nosotros tenemos una realidad social y económica distinta que la que tienen los europeos. Y estas normas que están corrigiendo, y lo digo de vuelta, con mucha prudencia, porque es difícil leer todo lo que hay, todo lo que aparece, y tenerlo todo abarcado y comprendido, pero hacen fuerte hincapié, como hace fuerte hincapié la Unión Europea, con las comunicaciones y las recomendaciones, en salvar a las empresas. El esfuerzo monumental de estas normas es salvar a las empresas. No es que no piensen en los pequeños concursos, sí, pymes y mipymes, pero el deudor particular, nuestro consumidor, está abastecido por otras normas, y yo no lo veo en este caso en estas leyes de emergencia. Las veo a las leyes de emergencia protegiendo a las empresas, porque tienen claro que proteger a las empresas es proteger el empleo y la actividad económica. Así que hasta donde veo, y lo digo con mucho cuidado, la división que nosotros estamos planteando de segmentos y de especialidad
en la norma, ellos ya la tienen trabajada por otro lado y tienen otras espaldas para poder contener, ayudar y apoyar a los sectores de ellos mismos que también son más desprotegidos o de menos recursos. Esto es solamente un aporte que nos sirve para todos realmente. La charla no es un problema de abordar un tema puntual, sino marcarlo realmente que es difícil hacer derecho comparado porque hay muchas ideas que son buenas, pero otras que son difícilmente trasladables a nuestro propio territorio. El problema laboral, la modificación para el artículo 20, modificar, que vamos a ir más adelante, las leyes fiscales, decirle al fisco que no tiene que cobrar, que tiene que bajar, que tiene que postergar. Bueno, veremos qué se consigue de todo eso. Veremos qué hay de todo eso. Bueno, adelante, Ricardo. Perfecto. ¿Cómo querés que sigamos? Bueno, entonces pasamos a los acuerdos preconcursales judicializados y desjudicializados. Adelante, Pancho. Sí. Pancho, ¿me escuchás? ¿Quién? Sí, sí. No, creí que le había dado la palabra, a Miguel. No. Arranco, no hay problema. Seguí vos con los, bueno, acuerdos. Entramos directamente y de lleno a lo que es el tópico de acuerdos preconcursales, tanto judicializados como desjudicializados. Bueno, yo creo que en el tema de los acuerdos preconcursales es fundamental tener presente que hay que darle versatilidad al instituto. Actualmente, nuestro APE, que ha cumplido en la crisis, sobre todo el 2002, una función muy importante, tendría que tener una mayor versatilidad. ¿Y a qué me refiero cuando señalo la mayor versatilidad? Me refiero puntualmente a la necesidad de darle eficacia al acuerdo prearmado entre el deudor y los acreedores y que no necesariamente requiera de la homologación judicial, ¿no es cierto?, sino que también tenga clara eficacia desde el punto de vista del alcance del acuerdo. Porque si algo hemos aprendido con el APE es que la universalidad en la concurrencia, es decir, en el principio de colectividad, no fue tal, fue solo formalmente. Lo relevante fueron los acuerdos que se hicieron con los acreedores obligacionistas en dólares. Entonces, ahora la situación será distinta, porque no habrá tanta deuda extranjera de las grandes empresas, pero indudablemente lo que hay que tener presente es que el acuerdo extrajudicial permite arreglar con los principales acreedores, con los que realmente ponen en una situación de crisis a la empresa, y consecuentemente seguir cumpliendo con los pequeños proveedores que por otro lado no pueden soportar ni quitas ni esperas. Entonces, esto me parece que es el aspecto más rico que hoy tendría que tomar una legislación de emergencia en orden a los acuerdos, ya sobre todo los desjudicializados, pero los judicializados también. Es decir, romper de una vez por todas con dogmas o principismos que ya carecen de sentido y permitir abiertamente el acuerdo. ¿Con qué? Con aquellos acreedores que requiero, ¿no es cierto?, alongar en el tiempo. A quienes requiero pedirle más plazo o pedirle quita. ¿Por qué? Porque el sacrificio está puesto justamente en aquellos que pueden estar produciendo la crisis del deudor. Y a la vez permitir seguir cumpliendo las demás obligaciones. En este sentido, por ejemplo, los primeros favorecidos serían los trabajadores, porque tenían un empleador que al solucionar sus principales acreencias podrían seguir cobrando los salarios perfectamente. Y obviamente a la par también todos los proveedores pequeños que no tendrían por qué verse atrapados por la situación de crisis o cesación de pago o insolvencia o de inminencia de insolvencia, como se le quiera llamar, ¿no es cierto?, en la cual se encuentra el deudor. Entonces creo que en determinadas áreas económicas, esta solución de los acuerdos desjudicializados o los desjudicializados, porque lo puedo llevar también a la homologación, eso dependerá
como pasa siempre en estos temas, se debate mucho y veremos qué es lo que sale. Lo que a mí me interesa rescatar es el nervio vital, que es lo que hay que modificar. Hay que modificar el famoso principio de la universalidad en el sentido de la concurrencia, y decir, sí, la concurrencia debe ser de los acreedores que me ponen en crisis. Con ellos debo llegar al acuerdo. Con los demás sigo cumpliendo normalmente. Y esto debería receptarlo claramente una legislación de emergencia, porque si vamos a una legislación de fondo, tendríamos que entrar en todo un debate sobre los principios concursales, etcétera, que no me parece prudente hacerlo ahora. Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que esto hay que rescatarlo claramente. Y obviamente hay que aligerar también el régimen de mayorías. Me parece que hoy el régimen de la mayoría de acreedores con las 2/3 partes tiene sus bemoles. Hay que repensarlo. Yo me estaba viendo, por ejemplo, porque tenía que darle una clase a los alumnos sobre lo que Osvaldo Mafia llamó el verdadero crackdown, es decir, la doble mayoría que habilita el concurso preventivo del conjunto económico, si no ha llegado la hora de superar el doble sistema de mayorías de personas y de capital, y que nos resulte mucho más relevante la cantidad de la mayoría de capital, como es en la propuesta única del conjunto económico, pero trasladarla también a los acuerdos preventivos extrajudiciales para darle realmente la versatilidad que yo pretendo que tengan, ¿no es cierto? Si tienen esa mayoría de esos capitales, es suficiente para que tenga eficacia, y en su caso, si se someten a homologación, el juez los homologue. Perfecto, Pancho. Está planteado entonces la segmentación del acuerdo preconcursal y la modificación del régimen de mayorías. Miguel. Bueno, comparto con Pancho lo que ha dicho plenamente. Me interesaría volver un poquitito más atrás y luego pasar un poquito más adelante. Parece medio redundante, pero bueno. Volver más atrás es ver que el APE no logró solucionar un conflicto, que no lo ha hecho útil o no lo ha hecho utilizable para los pequeños emprendimientos, y que por supuesto el APE fue usado eficientemente, como acaba de ser destacado, para las grandes corporaciones que negociaron, creo que en aquel momento fueron cercanos a 30.000 millones de dólares de deuda externa o suma similar en obligaciones negociables emitidas bajo moneda extranjera y bajo legislación extranjera y parte nacional. Pero bueno, el tema está acá. El APE empieza a producir efectos de paraguas, de bloqueo, de blindaje, recién a partir de que el mismo está alcanzado, presentado, y cuando el juez manda a publicar edictos en el artículo 72, último párrafo, es el momento en que recién allí empiezan a parar las ejecuciones y producir realmente el efecto paraguas. Con lo cual, un deudor chico, pequeño, que empieza a negociar un acuerdo y empieza a llamar a sus acreedores, si no lo logra alcanzar, ha quedado puesto en una situación de fragilidad tétrica. ¿Cómo lo superaron a esto? Empezó España, después lo siguió Portugal, luego lo tomó Italia, lo tiene Francia, y fue llenándose todo esto. Le dan un marco cautelar previo. El deudor informa en el juzgado que va a comenzar a tramitar un acuerdo privado con sus acreedores, y el juzgado abre un paraguas de protección con relación a todas las medidas cautelares y de ejecuciones. Y escuchen, y de ejecuciones hipotecarias y prendarias, durante 90 días, como claramente lo dijo Pancho. Tienen un paraguas de 90 días para poder negociar privadamente. Luego, si van a homologación o no van a homologación, alcanzan otros efectos que lo vamos a ver en la parte financiera. Pero el paraguas ese y el otro, el blindaje con respecto a lo que los acuerdos alcancen a negociar con los acreedores, para que si luego el acuerdo se frustra o no sale, sin el blindaje vienen las acciones revisorias de ineficacia, revocatorias y todo lo demás. Si han sido debidamente controlados los acuerdos para que la empresa con esa medida sea saneable y viable, le dan paraguas protector. Y si no fuera así, no le dan paraguas protector. Entonces, ¿qué tenemos nosotros con el APE? Comparto 100% con Pancho. Un instituto
que cumplió sus fines y que hoy le faltan herramientas. Los otros acuerdos privados prejudiciales, extrajudiciales que están dando vuelta, tienen toda una gran protección, una gran tutela como para que se puedan desarrollar en un marco de negociación. Les quiero recordar a todos los compañeros de la Argentina y a todos los colegas que esta es la crítica que se le hacía a la 22.719 cuando dividieron que si tenían o no tenían legitimidad, que si eran oponibles o no eran oponibles. Todo el tema de negociar un acuerdo que luego no sea oponible no lleva a nadie a ningún camino. Esta es la cuestión. Entonces, realmente, pienso bien, es difícil meter un instituto de este tipo dentro de una ley de emergencia, pero supongo que sí podrían hacerle algunas reformas al propio acuerdo preventivo extrajudicial, como mínimo hacer que los efectos se produzcan ex antes, con la sola comunicación del deudor al tribunal, que va a negociar con los acreedores y le pongo un plazo. En este momento, y cierro con esto esta charla, en este momento el paraguas es muy grande en la legislación europea e impulsan muy grandemente a los acuerdos privados. Es más, la propia Comunidad Europea insta a los acuerdos privados. Consideran que la litigiosidad es inviable por el nivel que va a tener para todos los juzgados concursales e impulsan y favorecen a los acuerdos privados y le dan mucha cuerda, por así decir, a los acuerdos privados. Piensan que es un buen camino y lo nutren de un montón de elementos que nos harían falta a nosotros tener acá. Esta es mi visión sobre la situación preconcursal o extraconcursal de las negociaciones. Eso es lo que habría que corregir hoy. Perfecto, Miguel. Lamentablemente les digo que estamos atrasadísimos. Nos quedan, vamos a ser generosos, 20 minutos, 15 minutos, 17 minutos, supongamos 20, como para terminar de agotar los temas. Los 4 tópicos que nos están faltando y dar la posibilidad de abrir el debate, que ya nuestro amigo Ariel Dazo me pidió la palabra hace más o menos 15 minutos. Así que bueno, sigamos con el siguiente entonces, con el siguiente tópico, el de pequeños concursos y concursos de consumidores. Pancho, adelante. Bueno, aquí la gran pregunta, mis estimados amigos, es si estamos frente a una ley de emergencia o ley de fondo. Porque aquí, si estamos frente a una ley de emergencia, no hay ninguna duda. El pequeño concurso debe atrapar también a los profesionales autónomos y obviamente a los cuentapropistas, es decir, aunque sean comerciantes, a los pequeños comerciantes. Tiene que haber un pequeño concurso. Pero no podemos entrar con exquisiteces, como por ejemplo pretender que solo sea el consumidor en sentido estricto de la ley 24.240 como quieren los consumeristas. Yo, ustedes saben, he participado activamente en la elaboración de 2 proyectos para consumidores, específicamente para consumidores, estaba todavía, era presidenta la doctora Fernández de Kirchner, con lo cual, y el ministro era Julio Alac. Y ahí tuvimos, como era reforma de la legislación fondal, distinguimos entre el pequeño concurso del comerciante o de la microempresa del consumidor propiamente dicho, para darle la mayor tutela como sujeto preferente al consumidor. Pero creo que en un caso de emergencia deberíamos hacer un repaje de un pequeño concurso que comprendiera a ambos, ¿no es cierto?, tanto al pequeño comerciante como al consumidor propiamente dicho. Y que la fuerza de ese, voy a dar 2 notas, porque estamos, como muy bien has dicho vos, Ricardo, el tiempo nos come. Entonces, voy a dar 2 notas que son fundamentales. Insistir, primero, en la flexibilidad para el ingreso, porque son pequeños y no podemos requerirle todas las exigencias contables que tiene la empresa normalmente como una obligación propia de ella, artículos 62 a 63 de la Ley General de Sociedades. Entonces, flexibilizar el ingreso al pequeño concurso. Pero lo fundamental de los pequeños concursos, del comerciante de barrio, del consumidor, del profesional autónomo, es la descarga de deuda. Hay que habilitar de una buena vez y sin ningún tipo de
opacidad, es decir, claramente que después de un periodo de repago que será considerado por el juez, se produzca la descarga de deudas y la segunda oportunidad nazca con clara y meridiana claridad. Tenemos que hacer una sociedad que marche hacia adelante, dando oportunidades y no cerrando puertas como es la actual legislación nuestra. Perfecto, Pancho, muchas gracias. Queda entendido. Miguel. Bueno, hago muy breve lo mío sobre este tema. Poco puedo agregar a lo que Pancho ha dicho. Ha trabajado en 2 normas sobre este tema. He leído oportunamente las 2, sobre todo la última. El primer punto, algunos detalles mínimos. Esto tendrá que salir hoy por emergencia, pero para mi gusto esta norma debería integrar el marco del cuerpo de la ley de concursos. O sea, prefiero normas integradas y no una norma aparte separada que tramite por su propio medio. Ese es el primer punto. El segundo punto es que aparentemente, y esto podría ser incluido bien perfectamente en la ley de emergencia, es llevar a un periodo prácticamente de presentación obligatoria hacia este camino, hacia cualquier persona que se encuentre en incapacidad de pago, para que no tenga que pensar en recurrir a la ley de concursos, que es una ley que no sería eficiente para un consumidor o para un microemprendimiento y pequeño emprendimiento. Así que me parece que debería arrancar una ley de este tipo con una etapa de negociación previa, una etapa negocial previa, con o sin mediadores, con o sin facilitadores, de acuerdo a cada quien. Por así los facilitadores o los mediadores pueden poner un marco que facilite el acuerdo y sobre todo que le dé credibilidad a la persona que se presenta en estas condiciones de que realmente los bienes que tiene son los que tiene, que la capacidad de pago es la capacidad de pago que en ese momento tiene y todo este tipo de cosas. Lo de exoneración de pasivos está ya planteado, va a tener que ser así, tendrá que tener algún tiempo de repago y durante ese tiempo pagará lo que pueda sin que la persona quede absolutamente en un estado de indefección económica y de incapacidad de asistir a su familia y a sí mismo. Y a partir de allí la segunda oportunidad, que esto vale no solo para el consumidor, sino para los pequeños emprendimientos, porque los emprendedores nacen en este tipo de circunstancias. O sea, si se han caído y tienen que volver a arrancar, tienen que tener confianza en que pueden volver a arrancar. Eso es lo que es la segunda oportunidad y la exoneración de pasivos. Perfecto, perfecto, está claro. Veamos entonces, y pasemos al otro tópico, que es el fisco en los concursos. ¿Arranco yo? Bueno, llegamos a uno de los puntos claves, como es el fisco en los concursos. Yo creo que en esto la doctrina es conteste en que no solamente el fisco debe quedar subordinado a los acreedores laborales, como sucede en la actualidad por el último fallo de la Corte Suprema de Justicia que hizo valer el acuerdo de la OIT, y dijo que establece la prevalencia o la preferencia o el privilegio mejor especial del acreedor laboral sobre el acreedor fiscal, sino que el fisco debe colaborar realmente en el salvamento y en la conservación de la empresa, y que por ende debe modificarse totalmente el régimen de programas de pago, planes de pago que reformula la AFIP. Hace poquito, en uno de los últimos DNU, ha reformulado los planes de pago, la AFIP, pero no me sirve de nada, porque me sigue exigiendo que yo me ponga de rodillas ante la repartición pública, admita todas las deudas que ellos dicen haber constatado de oficio o por inspecciones, y que luego acepte el plan de pago que ellos ya han reformulado. Y me parece que esto en la emergencia es inadmisible. El fisco tiene que dar el ejemplo, como diría hace mucho tiempo, ya en un fallo que no recuerdo la carátula, Aida Kemermacher. Y dar el ejemplo implica someterse a la propuesta de acuerdo que el deudor haga para este grupo de acreedores que yo digo que son prevalentes y que son fundamentales para poder habilitar la viabilidad de la empresa. Consecuentemente, la reforma es tan importante que me parece que no va a haber concordia sobre este punto
y tendremos que seguir debatiendo, voy a ser honesto, práctico, tendremos que seguir debatiendo los planes que le ocurra formular a la AFIP y consecuentemente tendremos que seguir debatiendo si los excluimos o no, o los ponemos en una categoría especial, como hacen normalmente las cámaras nacionales, cuando yo creo que, como dijo muy bien alguna vez Héctor Alegría, el fisco se autoexcluye, esa es la verdad. Yo quiero saber cuándo los juristas argentinos van a atreverse a decir la verdad, cuándo los jueces se van a atrever a decir la verdad y no buscar categorizaciones especiales, porque la AFIP, ¿qué tanto miedo le tiene la AFIP? Lo dijo don Héctor Alegría. La forma en que actúa el fisco se excluye de cualquier tipo de concursamiento. Este es mi plan, estas son mis condiciones, ¿las acepta o no las acepta? Bueno, eso que yo creo que debería reformularse va a ser muy difícil en la práctica y entonces el gran debate va a seguir siendo el mismo en materia fiscal. No advierto la posibilidad de llegar a un acuerdo, a una concordia en este aspecto. Gracias, Pancho. Bueno, afortunadamente tenemos más de un par de jueces en la sala, así que el mensaje llegó. Miguel. Hago muy breve lo mío sobre el fisco. Primero, que comencé en la parte introductoria diciendo lo difícil que es calzarle la bota o los zapatos al fisco. Realmente esto es peor que la cenicienta, ¿no es cierto? El fisco realmente, más que el fisco, el Estado en sí mismo, todo el aparato del Estado tiene un rol contradictorio con los concursos. Pide a gritos que le conserven la empresa y por el otro lado el fisco hace todo lo posible para que la empresa no pueda ser conservada a través de su regla de juego entre los procesos concursales. En una oportunidad escribí un trabajo sobre esto y en aquel momento había tenido ocasión de hacer un pequeño relevamiento de lo que pasaba en algunas normas. Bueno, como dice Pancho, algunas leyes como la mexicana, fisco y laborales, no participan dentro del acuerdo, no votan, no integran y tienen que formular planes aparte por separado, con lo cual están excluidos ex antes y no generan controversias en que si no me queda más remedio que ponerle los créditos quirografarios del fisco para poder alcanzar el acuerdo y darles el plan de pago que me ponen. Ese es un mecanismo, lo ponen para afuera. En otros mecanismos, y se viene notando, y los dejo simplemente mencionados porque algunos son sumamente ingeniosos e interesantes. El primer punto, el problema de la obligación de votar la propuesta. No pueden excluirse cuando los permiten que se incorporen, no pueden impedir que voten la propuesta, no pueden rechazar las propuestas que generen los acreedores con un plan, que aprueben los acreedores con un plan razonable, se les aplica el mismo régimen, pero aparte, si se negaran y si no votaran una propuesta que tiene consenso razonable, tienen que dar razón fundada por qué dicen que no la votan y lo tienen que dar por explicado, firmado por el jefe de la dirección a cargo del sector. El otro punto que me parece muy interesante, que lo acabo de ver nuevamente y ahora ya es ley en este momento, es la postergación de los créditos del fisco, y esto es sumamente ingenioso. Es la postergación de los créditos del fisco frente a los acreedores, que a un deudor que se ha presentado en un trámite concursal de insolvencia le estén dando crédito para que la empresa siga funcionando, sean recursos frescos, el famoso fresh money, puesto por quien sea puesto, traído como beneficios, traído como aporte, traído como servicios, traído como insumos. El fisco debe quedar postergado frente a quienes, en una situación de que negocian con una persona en estado de insolvencia o de concurso, le están abriendo el crédito para que pueda seguir adelante. ¿Cómo no tendría el mejor derecho que el fisco, que realmente no le está aportando nada en ese momento, y que si el deudor sale adelante tiene posibilidad de cobrar? Me parece muy ingeniosa esta propuesta, ya la había visto antes y ahora la veo plasmada en la ley española. Creo poder asegurar que es así, digo, la leí con bastante velocidad. Por supuesto, no me voy a poner a decirle, acá hay muchos contadores que saben mucho del tema, lo que sería necesario que hagan de reducir las cargas fiscales, exoneración de tasa de justicia, aplicación de los créditos de libre disponibilidad, reducir, dejar de cobrar impuesto a las ganancias sobre la quita que produzcan los deudores renunciando. Tenemos todo una parafernalia. Creo, con Pancho, y creo que el resto de los que estamos acá saben que esto es muy difícil sacarlo. Posiblemente en alguna ley de emergencia, alguna cosita le toque de favor, sobre todo creo, y con justicia,
para las pymes, MIPYME, micropymes y todo lo demás, acompañando entre lo que se priven y lo que puedan dar de subsidios y créditos blandos y todo ese tipo de cosas. No veo mucho más, pero hay algunas normas que tienen criterios ingeniosos, y esta última que les acabo de decir me parece muy ingeniosa, porque a su vez es apoyar el financiamiento postconcursal. Eso es todo. Perfecto, perfecto, Miguel. Bueno, avanzamos con los últimos dos tópicos. Les pido, por favor, 3 minutitos cada uno, como para llegar en un tiempo medianamente razonable. Financiación postconcursal. Pancho. Sí, en realidad estamos tocando al fin, o sea que yo diría que el financiamiento postconcursal se impone, ya el derecho comparado lo ha marcado con toda claridad, ya sea por terceros, sea por las entidades bancarias, que sería lo ideal, que dejaran de considerar, de categorizar a los deudores concursados de la forma que hoy lo categoriza el sistema, para que realmente hubiera la posibilidad de un financiamiento postconcursal e incluso el del mismo socio, ¿no es cierto?, que está dispuesto a invertir más que el otro grupo que conforma la sociedad que se encuentra inmalis. Obviamente, en realidad el problema del financiamiento postconcursal pasa por la posición que tendrán que tener quienes otorguen este financiamiento postconcursal. Es decir, qué tipo de preferencia o de garantía le vamos a dar, ¿no es cierto?, para que puedan recuperar los fondos que están reinvirtiendo en una empresa porque creen que realmente es viable. Y esta es la cuestión nodal o la clave de bóveda. ¿Cuál es la preferencia? A mí me parece que debiera ser la del 240, ¿no es cierto? Es decir, gastos del concurso. Y que de esa forma solucionaríamos los problemas. No llego a tanto como para darle garantías hipotecarias o prendarias, que me parece que serían un exceso. Pero sí gastos del 240 en los términos de la actual ley concursal. Con eso nada más como para dejarlo cerrado el tema. Perfecto, Pancho. 3 minutitos, Miguel, así pasamos con el último tópico. Pancho avanzó sobre la mayor parte de los temas, sobre todo lo que es el financiamiento postconcursal, a través no solamente del financiamiento externo, sino del propio autofinanciamiento interno, y el tema de poder darle a los acreedores, a esos nuevos aportes de recursos, darle algún tipo de preferencia, algún tipo de privilegio. Lo que está dando vuelta es aquellos acuerdos que han sido presentados y han sido aprobados y tienen homologación judicial, le pueden dar la preferencia de los gastos de conservación y justicia, y en los otros casos, nuestra ley no lo tiene en especial, los acreedores internos de la sociedad y los acreedores vinculados quedan como créditos subordinados. España lo tiene, Italia lo tiene, Uruguay lo tiene, son acreedores subordinados. Y creo que Alemania también. En este caso, cuando son acreedores internos, le sacan la subordinación y lo ponen como acreedor ordinario. O sea, el estímulo sería, frente a un acuerdo extrajudicial, por ejemplo, si aparecen recursos frescos puestos por los propios socios o accionistas, le dan la posibilidad que en el caso que luego fracase, si no ha habido burla, fraude, descartemos fraude y dolo, porque obviamente todo lo corrompe, sí, así es como se dice, todo lo anula, le dan como mínimo, le privan la subordinación, o sea, lo sacan de subordinado y lo pasan a acreedores ordinarios. La última cosa que digo en esto es otra norma, en este caso es la colombiana, que ha generado la posibilidad, y esto es ley también, ha generado la posibilidad de que las empresas, para financiarse sobre los bienes que disponen, constituyan nuevas garantías a pesar si están libres sin problema. Y si no están libres, permiten que por el excedente de valor que pueda tener el bien con relación al acreedor bancario, puedan tomar una operación financiera con garantía. Es un elemento más, es una herramienta más. Como todas las cosas, siempre hay que valorarlo, ¿no es cierto? Esto tiene que ver con estas cosas. Bueno, esto para no seguirlo extendiendo. Perfecto, Miguel. Perfecto, muchas gracias. Y por último, vamos a dedicarle
el menor tiempo posible, así podemos abrir el debate. Reformas a la legislación concursal. Pancho. Societaria. A la legislación societaria, perdón. Un lapsus. Legislación societaria. Reformas a la legislación societaria. Sí, bueno, en realidad es tan distinto el régimen en esto, en el continental europeo al nuestro. Ustedes saben que está la obligación de presentarse en concurso preventivo, en lo que ellos llaman concurso voluntario en contra del concurso necesario, y lo mismo pasa en Alemania, y lo que han liberado es de la responsabilidad durante el periodo de un año, como dice muy bien Miguel Raspal, para poder recuperar la viabilidad de la empresa durante este periodo emergencial con motivo del conflicto de la pandemia. Pero en nuestra legislación, concretamente en nuestra legislación, no está esa penalidad, esa responsabilidad especial. En nuestro régimen concursal, la responsabilidad es o por insolventación, artículo 173 en sus dos párrafos, tanto el primero como el segundo, o por conducta torpe, artículo 175, es decir, violación del artículo 59. Y creo que ninguna de esas dos responsabilidades pueden ser dejadas de lado en ninguna situación concursal que exista, porque si ha habido negligencia o mala gestión, deberán responder. Me parece que en este aspecto todo lo que se habla de disolución del capital, etcétera, etcétera, es porque no entienden absolutamente nada. La causal de disolución no necesariamente implica liquidación. Es más, la sociedad en liquidación también es objeto de concurso. Por lo tanto, creo que nuestra legislación, tal como está, ya da respuesta a esa problemática. Perfecto, bueno, Pancho. Agrego muy poco. Por supuesto que el análisis que ha hecho con relación al derecho comparado extranjero, donde la obligación es de 30 días o 60 días como máximo en presentarse en concurso, y si no, aparte de que pierden la gestión y la administración de la empresa, o sea, hay un desapoderamiento con respecto a la gestión, se los hace solidariamente responsables a ellos mismos, y lo tiene también la legislación uruguaya en el artículo 248. Me parece que hay un punto que podría ser, que lo hemos visto en estas comunicaciones tan fluidas que están dando vuelta en la red y en los grupos, todo lo demás, y que tiene que ver con algún paraguas para la responsabilidad fiscal solidaria que se impone a los administradores sociales frente al impago de las deudas, y la responsabilidad solidaria laboral en los casos de despidos o de no pago de las contribuciones o algún otro de elementos. Yo veo que a lo mejor eso no haga falta tanto hacerlo, sí. No estaría mal ponerlo, daría un poco de tranquilidad a quienes tienen que administrar en la emergencia con las dificultades que ellos tienen, ¿no es cierto? La posibilidad de equivocarse está sumamente sensibilizada. Pero bueno, va a venir un periodo de suspensiones. Este periodo de suspensiones, que va a ser de legislación de emergencia, no solamente en el área concursal, sino en el área obligacional, supongo que traerá algún paraguas de este tipo para que los administradores puedan seguir tomando y teniendo voluntad para seguir administrando y no asumir riesgos permanentemente a modo personal, que en definitiva, como lo hablamos con Pacho en otra oportunidad, terminan poniendo hombres de paja en los directorios y en ese tipo de cosas, que es muy disvalioso. Así que bueno, eso nada más, el resto es lo que todos conocemos. Perfecto, muchas gracias, Miguel. Bueno, agotamos los tópicos propuestos y ahora abrimos la posibilidad de intercambiar ideas con todos los asistentes. Vamos a hacer una cosa, para ordenar un poquito el debate. Ricardo, perdón, ¿me permitís una sola cosa? Sí. Un solo tema. ¿Saben qué nos quedó? ¿Sabe qué nos quedó, Pancho? Y, por supuesto, no es esta la oportunidad, está muy bien que pasen a preguntas, debate y todo lo demás, y que cada uno incorpore los ricos contenidos que tenga. Nos quedó el fideicomiso. Nos quedó el fideicomiso. Pero bueno, sí, para la próxima. Para la próxima, una vez que todos lean el trabajo de Daniel Truffat. Lo dejamos como materia pendiente. Vamos a hacer una cosita como para organizar un poquito el debate. Ustedes tienen en la base, en la barra de herramientas debajo de la pantalla,
un botón que dice reacciones. Ahí ustedes tienen la posibilidad de levantarme la mano y yo lo recibo al mensaje. Así que vamos a hacer una cosa. Primero le voy a dar la palabra al querido Ariel Dazo, que me la pidió ya hace bastante tiempo. Seguimos con Efraín Richard, Martín Stolkiner, Silvana García y Juan Pablo Orquera. Y después, en el interín, me van levantando la manito, cosa que me llegue el mensaje y yo los pueda ir agendando en el orden del listado. Lo que sí les pido, por favor, es que no se extiendan más de 2 minutos, porque si no, lamentablemente no nos da el tiempo. Así que bueno, empecemos con Ariel Dazo. Espera, Ariel, que tenés el micrófono. Ahí está Ariel, ahí está. ¿Me escuchas bien? Sí, Ariel. Te escuchamos. Bueno, en primer término, felicitaciones por la organización y el acierto técnico que se ha logrado después de aquella primera frustración. Gracias. Y en segundo término, también parte de la organización, la elección de los expositores, que no podía haberlos hecho mejores, sobre todo cuando los han colocado frente a todo un tratado de derecho concursal, y como si esto no fuera poco, todavía en sociedad. Por lo cual, prácticamente, el tema agotaría todo el amplio espectro de los problemas que se plantean en el derecho concursal, que por sí solo es ya, evidentemente, en sí mismo, una gran preocupación. En segundo término, la crisis ha demostrado que el derecho concursal es autónomo. Les guste o no les guste. Acá se acabó el derecho. Se acabó el derecho. Y la epidemia ha demostrado que se acabó hasta todo el derecho. Yo les hablo desde mi clausura, de modo tal que llegar a los 90 años para no poder salir de casa revela simplemente que el mundo ha cambiado. Tratándose entonces, en consecuencia de la crisis del derecho, de la crisis del hombre, que es el protagonista del derecho, yo les diría a ustedes que estamos frente a un mundo nuevo. Y la flexibilización que siempre auspiciamos para la empresa, entendiendo que es el bien mayor, en el sentido de que es el modo de procurar el empleo, que es la única forma de productividad que tiene la economía, hace que el derecho concursal sea el protagonista de la crisis. Y el derecho concursal debe regirse también en emergencia, lo que exige todavía una mayor flexibilización de las reglas excepcionales del derecho ordinario que plantea el derecho concursal. El derecho concursal de la emergencia, el de hoy, no puede ser sino un derecho distinto al derecho concursal de ayer, en el sentido de extremo. Todo lo que se ha dicho, corregido y todavía aumentado, si puede serlo, ya en los extremos estamos, porque ya conocemos cuál es la posición coincidente en esta materia, no tan extrema como la mía, de los dos expositores. Pero de todas maneras, la de Pancho se acerca muchísimo y comulgamos exactamente en que los herejías de ayer son virtudes de hoy, aún en el derecho concursal. Esto revela que, habiendo cambiado todo por la pandemia, lo que podemos tener es solamente un derecho de emergencia. Este derecho de emergencia debe estar fijado en términos como la misma cuarentena y luego ampliarse en cada país según la importancia que tuvieran la situación económica, a la que en este momento no atendemos porque la salud y la vida nos impide atender a la emergencia económica. Cuando abarquemos la emergencia económica, debemos tener una ley elástica, muy elástica, en la que la presentación no requiera requisitos, porque todos están en insolvencia. Hablo de la República Argentina. Tener en cuenta que lo que está diciendo Raspal es el derecho comparado. Y hoy no podemos compararnos con nadie, Miguel. Con nadie. Estamos peor que todos los comparables. Porque no olvidemos que subyace detrás de la cesación de pagos
en las empresas ordinario, como estudiamos en la ley ordinaria, el default de la deuda soberana, que es el default de todas las empresas del país y aún el de todos los ciudadanos del país. Esto hoy quiere decir que en default estamos todos atrasados en impuestos, todos atrasados aún en tasas, todos atrasados en todo. Frente a esto, frente al Titanic que se hunde, vale todo menos al daño al tercero. Hasta el abuso del derecho tiene que ser cotejado hoy de una forma absolutamente distinta. En la extrema unción es lícito acudir a los opiáceos, a las drogas, a los estímulos. El paradigma de hoy no tiene paradigmas. Y lo cierto es que hablar de derecho societario con derecho concursal en sí mismo hoy es un despropósito. Son 2 minutos y la apuesta es muy grande, muy seria. Claro y que sí. Para sustentarlo solamente habría que acudir a la experiencia. ¿De cuándo? La de hoy, porque la de ayer tampoco vale. Le agradecemos mucho, Ariel, y seguimos con Efraín, también pidiéndole que cumpla los rigurosos 2 minutos. No te escuchamos, Efraín. Y fíjate si puedes solucionar tu micrófono. No está al máximo. Y... Ahí está, Ariel, ahí lo escuchamos. Bien, bien, perfecto. Estaba diciendo que he aprendido muchísimo, gracias Pancho, gracias Miguel, gracias Ricardo por esta oportunidad. Pienso que el derecho no hay que escindirlo, hay que mantener una sistemática desde la Constitución y reconstruir o construir el sistema inclusive frente a la crisis. Hay normas suficientes para ello. Coincido con todas las preocupaciones que han expuesto los disertantes. Creo que inclusive hay soluciones que, conversándolas cuidadosamente, se pueden encontrar soluciones ingeniosas inclusive, y para esto hay que pensar. Y lo que hace falta es conservar la empresa y conservar los empleos. Esto es fundamental. Y hace falta entonces una norma que va más allá del derecho concursal, una especie de escudo protector de todas las empresas durante un tiempo quizás grande, a fin de que recompongan con sus acreedores, pero sobre todo hay un elemento que falta en el país, buena fe, que se negocie de buena fe para solucionar todos los problemas que hay. Y el escudo protector debe ser para todos los acreedores y para todas las relaciones jurídicas, estén en situación concursal o no estén en solución concursal. ¿Cómo no se va a poder renegociar un acuerdo concursal? Ahora hay que poner un régimen especial y de emergencia más amplio que una ley concursal, inclusive de emergencia, para durante ese lapso inclusive pensar en una ley concursal de emergencia con tranquilidad y a la Argentina, a lo que realmente necesitamos. Muchas gracias. Muchas gracias, querido Efraín. Seguimos con Martín Stolkiner. ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias. ¿Se me escucha? Se te escucha perfecto. Perfecto. Gracias, Ricardo. Los 2 minutos nada más. Si se me permite, voy a hacer no un comentario, sino 2 preguntas. Creo que es muy movilizante la charla de hoy, porque muy novedosa y muy movilizante, por lo menos a mí me movilizó bastante las propuestas. Y las preguntas son, la primera es si estamos hablando de una norma de emergencia o esta situación que tan bien fue planteada por los 2 expositores, no es una situación que venimos viendo, esta problemática planteada tanto de lo que hace a la dificultad de la empresa, de los últimos 20 años, sí profundizada de esta emergencia sanitaria. Con lo cual, por eso, más allá que entiendo que una norma de emergencia es imprescindible, sí habría que trabajar sobre legislación de fondo porque no es ajena a la ordinariez
de los últimos por lo menos 20 años toda esta problemática. Y la segunda, que me pareció sumamente, que pasó capaz inadvertido, pero me llamó mucho, me llegó mucho el hecho de lo que planteaba Pancho Jungen, de prescindir de las dobles mayorías y ceñirse en mayoría de capital. Si eso lo podría profundizar porque es sumamente interesante el tema. Muchas gracias, Martín. Seguimos con Silvana García. También, bueno, 2 minutitos. Sí, yo tenía un par de reflexiones y contar una mínima experiencia que estamos padeciendo en este momento con un empresario que tiene que ver con todo esto. Apoyo totalmente con que aquí hay que emitir un derecho de emergencia, del derecho de la emergencia. O sea, hay que salirse de todo lo que estamos manejando porque de otra manera es imposible. Si queremos aplicar las reglas concursales a esta emergencia, no vamos a ayudar a nadie. Lo primero que yo pienso que habría que hacer es literalmente el esfuerzo compartido y eliminar todo tipo de preferencias para todo el mundo. Todos estamos en la misma crisis, todos tenemos que reaccionar de la misma manera frente a esta crisis y no puede haber unos por encima de otros. Todos están padeciéndola. En respecto de la responsabilidad de los administradores, justamente porque estamos en lo que se llama un mercado agravado, no se puede exigir más responsabilidad a los administradores, todo lo contrario, hay que morigerarla, hay que disminuirla. Nadie en este momento puede tomar una decisión acertada. ¿Quién puede tomar hoy una decisión, y menos acertada? Y por el otro lado, lo que sí me preocupa es esta tendencia a aplastar totalmente al Estado. Yo no defiendo al Estado, pero sí sé que hoy por hoy el Estado necesita todos los recursos habidos por haber, no solamente para ayudar a los empresarios, sino a todas nuestros hermanos argentinos que no las están pasando bien y que no la van a seguir pasando bien, y que entonces, si no tiene el Estado los recursos, ¿quién va a proporcionar esos recursos? Y lo último que cuento es que este caso particular que estuvimos viviendo, y es que cuando un empresario fue a pedir estos préstamos blandos que están teóricamente facilitándose ahora, y es un concursado, lo fue a pedir al banco, el banco, para disgusto de Francisco, le dijo: mire, señor, usted está concursado, vaya, pídale autorización al juez, que el síndico me diga que está bien y yo se lo voy a dar. Imagínense. Bien, eso era lo que quería un poco comentar. Gracias Silvana. Poli Orquera, y cerramos la lista de expositores con Rubén Morsesian y Gustavo Bueno. Voy a ser brevísimo. Bien. Bueno, gracias. Quería hacer una observación. En primer término, a Miguel, el Real Decreto que hace referencia a España, por cosas que, bueno, pues estaba viendo, el Real Decreto en realidad no puede estar desalineado de las directivas europeas en materia de insolvencia. Quiere decir entonces que salvo los detalles propios de la característica, claro, armonización, Hugo, salvo los detalles de la legislación interna de cada uno de los integrantes de la mancomunidad, se va a esos matices o esas características básicas, se van a repetir, o es razonable esperar que se repitan en el resto de los países integrantes de la comunidad. Eso con relación al Real Decreto. Después hay un detalle. Silvana acaba de poner el dedo en un punto trascendente, que es el equilibrio presupuestario positivo. Porque cuando ella hace referencia a la sustentabilidad presupuestaria, en definitiva, está haciendo indirectamente en referencia a algo que habló Pancho, que es con relación a la situación del fisco para percibir sus acreencias. Nosotros no nos tenemos que olvidar que estamos en un país federal y que la mitad de los recursos presupuestarios de nación, provincia y municipios
son impuestos al consumo. Llámese IVA, ingresos brutos, bueno, en provincia de Santa Fe y Ciudad de Rosario, derecho de registro e inspección. Entonces, inexorablemente, así como en su hora, en la década del 70 creo que fue, se celebró el convenio de Salta que le dio nacimiento al convenio multilateral, la emergencia inexorablemente requerirá de un convenio multilateral donde provincias y municipios adhieran a las propuestas que se celebren. Me parece que ese es un punto que hay que ponerlo en esta cuestión interdisciplinaria. Después, volviendo a las categorías de acreedores que vamos a tener dentro del proceso de reestructuración de la insolvencia. No es la misma situación la que tenían los acreedores antes de la pandemia que los que siguieron proveyendo durante la pandemia. Ahí quisiera que pongamos el acento en el lugar o en la etapa procesal en donde se esté discutiendo o se esté tramitando la reestructuración de pasivos si es que se ha judicializado. Muy bien. Bueno, y el resto son una montaña de cosas, como bien dijo Martín Stolkiner. Esta charla es muy movilizante y no hace más que convocarnos para un tercer encuentro donde sigamos conversando de este tema. Felicitaciones, Ricardo. Bueno, abrazo fuerte, Pancho. Abrazo fuerte, Miguel. Un gusto verte. ¡Feliz cumpleaños, maestro Dazo! Chao, un abrazo. Gracias, Poli. Gracias, Poli. Bueno, me sumo al saludo para el cumple de Ariel Dazo. Queda Rubén Morsesian y Gustavo Enz. Les pido, por favor, minuto cada uno. Esperá, Rubén. Ahí estamos el micrófono. Felicitaciones por las exposiciones. Gracias por permitirme estar acá con tantos amigos y colegas. Dos cosas que yo anoté acá. Primero, me interesó lo de los reglamentos de la Unión Europea. Hay que distinguir reglamento y directiva. El reglamento me obliga, la directiva no me obliga, porque la directiva me dice, me fijo un objetivo, y vos cumplís el objetivo como quieras, te da libertad dentro. Cada país tiene libertad. Podés ir por acá, podés ir por allá o por allá, pero cumplí el objetivo. En cambio, el reglamento opera automáticamente. Y yo decía, hoy tuvimos una charla más temprano donde uno de los jueces de la Cámara Comercial decía, hay que ser creativos con lo que tenemos. Creatividad. Y la verdad que estuvo bueno, y también lo dijeron acá, hay que tener imaginación. Las herramientas son pocas y rígidas, y necesitamos procesos distintos, y quizás más dúctiles, como los llamo yo, versátiles, dijo Pancho. Entonces, hay que ser creativos, necesitamos legislación de emergencia, y yo quería aportar algo que es de un querido amigo que es el profesor Garaguso. Él dice, no estamos con el derecho de la emergencia, lo que está en emergencia es el derecho. Esto significa que lo que está en crisis es el derecho en todo sentido. Necesitamos nuevas herramientas que nutran a este derecho. Y por ahí vamos con la ley de emergencia para paliar esta situación. Creo que vamos hacia los procesos, necesitamos procesos más extrajudiciales, de conciliadores, con un mediador, bueno, formas de alcanzarlo. En eso estamos trabajando también. Así que bueno, gracias y felicitaciones nuevamente. Y feliz cumple, Ariel. Gracias, Rubén. Y bueno, Gustavo Enz, como último expositor, un minutito riguroso, así le damos la posibilidad de la réplica a los dos disertantes. Bueno, cómo no, por supuesto, felicitaciones a todos, felicitaciones al doctor Dazo, a quien a su vez lo felicito por la brillante lo que me gustaría introducir con relación al financiamiento postconcursal y en general también, la posibilidad de no un préstamo, sino del diferimiento de las obligaciones fiscales, que desde el punto de vista financiero, para el Estado equivale a un préstamo. Las obligaciones fiscales, que de esa manera se trasladaría la posibilidad de una mayor recuperación inmediata de las empresas. Esta herramienta, como bien dice Miguel
en general, ha sido recomendada hoy en una conferencia que tuve la oportunidad de escuchar el profesor Andrés Gallo de la Universidad de Jacksonville del norte de Florida. La posibilidad, tal vez, eso es un tópico para lanzarlo y que el día de mañana se piense, imposición al Estado del diferimiento, no exoneración de las obligaciones fiscales postconcursales, como medio de financiación postconcursal. Nada más, menos de un minuto. Gracias y felicitaciones a todos. Gracias, Gustavo. Bueno, rigurosos 2 minutos a cada uno de los disertantes como para cerrar y concluir el tema. Bueno. Ante el orden. Comienza Pancho, ¿cómo querés? Comenzá vos, Miguel, y cerramos con Pancho. Bueno, con relación a Stolkiller, si emergencia o ley de fondo, nosotros comenzamos diciendo y hemos concordado con Pancho que en este momento muchas de las normas que nosotros quisiéramos que se incluyan en la ley de fondo podrían ser rozadas por la ley de emergencia. Y la respuesta sería la siguiente. Si la ley de emergencia, que es el modelo que están transitando en este momento en otros países, tiene un lapso de tiempo lo suficientemente extenso como para que el urdimbre o el tejido socioeconómico se reconstituya, es factible que muchas de esas normas pasen a quedar como normas de derecho positivo vigentes, o sea que sean incorporadas definitivamente. Supongan, por ejemplo, y lo digo muy rápido, si modificamos 3 normas del APE para tener paraguas anterior y eso funciona, y el APE funciona como herramienta en este momento solamente con un maquillaje, es muy factible que luego sea incorporado al derecho de fondo. Lo de la doble mayoría se la dejo a Pancho. Con respecto a Silvana, lo siguiente, sí, la preocupación de lo del Estado es una preocupación legítima. Sabemos que el Estado tiene que financiarse, que está pasando por un momento terrible en este momento, pero se me da por pensar como que juega el rol de la frazada corta. Si vos no le das oxígeno a las empresas y las empresas se funden, tampoco vas a poder atender a todos los desempleados que las empresas van a dejar en la calle. Es muy difícil la puja de los recursos en la Argentina y va a ser muy aguda en el tiempo que viene y lo sabemos perfectamente. Así que sí, por supuesto que el equilibrio siempre es la mejor fórmula, pero no es tan fácil de alcanzar. Así que el Estado podría hacer algún renunciamiento a pesar de que tiene una necesidad de caja imperiosa. Lo otro, lo de los administradores los compartimos, los hemos dicho. Con respecto al doctor Orquera, Poli, el tema es el siguiente. El Real Decreto Ley 16 que salió en este momento, que es una ley, por supuesto, que cumple los requisitos y los recaudos que dictó la Unión Europea en el decreto 10, en la recomendación 1023 del año pasado. La pregunta que vos te hacías, yo me la hice hoy, o ayer empecé con este tema, me contacté con el doctor Daniele Batermoli, que es el director de Derecho Económico de la Sapienza, y hablé con una colega de España preguntándole si realmente la Unión Europea se había logrado dictar alguna recomendación o algún reglamento, como plantea Morsesian, que tiene fuerza obligatoria, y es mucho más difícil de alcanzar el reglamento, porque tiene que ser votado dentro del Parlamento Europeo, pero las recomendaciones tienen no. La Unión Europea está reuniéndose, pero todavía no hay ninguna recomendación, y por ende, Poli, a mi criterio, la ley dictada, este decreto, Real Decreto Ley 16, tiene fuerza vinculante y obligatoria y no contradice a lo que dice la resolución del año pasado. Gracias, a Morsesian, reglamento yo para terminar, mi agradecimiento a mi coequiper Miguel Raspal, brillante realmente, a Ricardo por todo su trabajo, a todos los que han estado presentes y nos han acompañado, agradecerle sus opiniones que nos enriquecen a nosotros y nos hacen repensar, porque no tenemos nada cerrado. Pero sí quiero dejar claro una cosa, porque por allí puede haber algo cuando se lo citó a mi querido amigo Horacio Garaguso. El derecho no puede estar en crisis. Los que estamos en crisis somos los hombres y nuestras conductas. La emergencia nace dentro de la Constitución y se encausa en la Constitución. Lo ha dicho la Corte Suprema
desde siempre, no la de ahora, que puede estar teñida de una visión ideologizada. Desde siempre la Corte ha dicho eso. La emergencia nace en la Constitución y dentro de la Constitución. Y por eso el derecho sustantivo es fundamental. Por eso es que algunos hablan de creatividad, pero cuidado, que nosotros tenemos un límite por nuestra vertiente continental. No somos el common law. Nuestra creatividad no nos puede llevar a hacer cualquier cosa, ni siquiera a los jueces. Por eso es que es tan relevante que dictemos una legislación de emergencia que se imponga claramente, estableciendo los parámetros que hemos conversado esta tarde. Y después estoy de acuerdo totalmente con Stolkiner y con todo lo que han planteado, habrá que entrar en el estudio profundo de la legislación concursal y de las leyes de las demás, como el concurso del consumidor, etcétera, etcétera, y hacer las reformas fondales que sean necesarias. En fin, seguimos estudiando todos los días para aprender cada día un poco más. Muchas gracias. Muy bien, Pancho, muchas gracias. Gracias a los dos queridos amigos y expositores del día de hoy, y muchas gracias a todos por haber participado. Espero que nos volvamos a ver pronto, aunque sea en un encuentro virtual como este, y si tenemos la posibilidad de programar una nueva actividad, seguramente van a estar recibiendo el aviso y la publicidad. Así que muchas gracias a todos, un abrazo. Nos estamos viendo. Saludos, gracias.